Seguimos conversando y entrevistando a Claudio Marín, secretario adjunto de FOETRA y secretario gremial de la CTA, de una de las dos CTA, la que dirige Hugo Jansky. Claudio, yo quería preguntarte esto. Entre el año 1990 y hoy, ha habido una especie de revolución en el plano de las telecomunicaciones. Exacto. ¿Cómo ha afectado esto a tu sindicato, a FOETRA? Vamos a entendernos, FOETRA era originariamente el sindicato de los trabajadores telefónicos. De Entel. De Entel, exactamente, de Entel. Era de Entel. En Entel había dos compañías privadas, Sí. la CAT y la CET. En Tucumán, ¿no? En el norte. En el norte había dos compañías privadas, así que teníamos convenios con compañías privadas y teníamos también dentro de nuestros representados trabajadores que llevaban adelante telefonía móvil, que era todo lo que era móvil marítima, telefonía rural, Claro. Transmisión de datos y transmisión de imagen. Seguramente te acordarás de los mundiales, Claro, los mundiales, claro. de lo que eran las peleas de Monzón. Exactamente. Bueno, Todo ello se hacía vía cable, o sea, no había... esto era vía cable y después la estación terrena de Balcarce. Y la estación terrena de Balcarce, que era satelital. Era satelital. Esa la conozco porque yo era de Tandil y pasábamos delante cuando y íbamos a veías Mar del Plata. las parabólicas. Sí. Claro. ¿Y entonces cómo ha cambiado eso? Y ahí ha habido el primer desafío fue en el momento de que se vende Entel. Nosotros tuvimos un conflicto muy grande que fue el conflicto con María Julia Alzogaray, Claro. que había sido nombrada interventora por Menem para preparar la privatización. El sindicato ahí sale a enfrentar esa mal llamada privatización, porque fue una entrega del patrimonio liceitana, no se pagó casi nada por Entel. Y Eran sale a las enfrentar épocas en forma muy digna. de Saúl Ubaldini al frente de la CGT, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Exactamente. Toda la época de la Año coordinación, 89, 90. la coordinación de gremios estatales. Exactamente. Estoy hablando de Mari Sánchez, de Llenaro, estoy hablando de dirigentes paradigmáticos y Saúl Ubaldini. Y Saúl Ubaldini al frente de la Y CGT. llevamos adelante un paro de 45 días donde incomunicamos el Congreso de la Nación, la Casa de Gobierno, terriblemente duro, un paro muy duro que fue militarizado. Eso no, al contrario de lo que pasó a lo mejor con otros gremios que no tuvieron una actitud de resistencia, sino de asociarse al proceso privatizador, vamos a decir las cosas sí, hubo gremios que absolutamente sí lo como son, con su razonamiento, ¿no? Que yo no comparto, por supuesto, pero nosotros supimos resistir, perdimos esa pelea, tuvimos consecuencias políticas por eso, pero también el sindicato no dejó de ser sindicato, siguió siendo un sindicato con características, si se quiere, progresistas o si se le puede llamar clasistas. Y a su vez con una formación donde el trabajo era parte de una pelea que dábamos a diario, o sea, y la organización del trabajo y las nuevas tecnologías no nos eran ajenas, participábamos de esa discusión. Entendíamos que también participar en el trabajo y en la organización del trabajo era una obligación por parte del sindicato. Eso nos sirvió muchísimo, nos sirvió para poder prevenir cuáles eran los impactos que iban a tener las nuevas tecnologías sobre los puestos. Y permanentemente nosotros fuimos imaginando, discutiendo, a veces en forma del diálogo y a veces con conflictos de por medio, los cambios tecnológicos que podían afectar a nuestros compañeros representados. Y no hemos tenido pérdidas de puestos de trabajo. O sea, lo esencial es que no hemos tenido pérdidas de puestos de trabajo y no hemos cedido derechos. Es más, recuperamos jornadas históricas de 7 horas, de 6 horas 30 para las operadoras, cosas que teníamos en los 70, volvimos a recuperarlas en este último periodo. Aún con la disminución, digamos así, del uso de la telefonía
de la telefonía por cable, digamos, lo que sería una telefonía fija. ¿De la telefonía? ¿Cuánto hace que no No, llamamos sí, por teléfono fijo? Hace un montón. Para decir un chiste se lo doy solamente a los acreedores, de manera que claro. si se aman ahí no atiendo. Está ahí, tiene tela de araña, ¿no? Sí, es verdad, es verdad. Nos costó mucho encuadrar sindical y convencionalmente las empresas de telefonía móvil, claro, que se resistieron hasta el último momento, tuvo fallos judiciales para poder encuadrarlas. Y hasta hace poquito encuadramos la última que nos quedaba sin encuadrar, así que hoy toda la telefonía móvil y toda la telefonía y todo lo que es transmisión de datos y ahora transmisión de imágenes está dentro de la representación de Foetra. Con lo cual, esto no fue sin resistencia, por parte de las patronales. Y sí, me imagino. Las patronales prefieren siempre convenios inespecíficos, claro. Y no por no nombrar ninguno para no ofender a claro, ningún compañero. Claro. ¿Qué implica convenios inespecíficos? Implica que si yo tengo un mostrador o en tu área o en tu industria tenés un mostrador, seguramente te representa comercio, por ejemplo. Ah, entiendo, claro. ¿Por qué? Porque tengo un mostrador y hay transacción comercial, claro, por lo tanto es comercio. Claro. Cuando existen pautas muy claras de cuál es la razón principal que tiene que tener, que es la de una compañía que determina su encuadramiento sindical y convencional. Claro. Las patronales prefieren tener algo laxo, claro, digamos, donde todo no haya especificidad. Cuando hay especificidad, se supone que hay un conocimiento por parte del sindicato y una especialización, en la propia representación. Y eso no le conviene por lo general a la patronal. Claro, porque en general los convenios suelen ser mejores. Exactamente, son mejores. Claro. Son mejores. También es muy alta la tasa de ganancia que tienen estas compañías de servicios, son altísimas, claro, son muy altas, ¿no? Muy altas además que en cualquier otro lugar del mundo, te cuento. Comparado en otras partes con otras Comparado partes. con otras partes, te vas a hablar acá de tasas del 18, del 15, claro, del 22, claro, cuando en los países llamados desarrollados son del 5. Y todo este proceso de los últimos 3 años, Claudio, ayer leíamos en el noticiero que un informe que dio la UMED, que el salario, la capacidad adquisitiva del salario había disminuido en el orden del 40%. Claro. ¿Esto cómo ha pegado en tu sector? Nosotros hemos venido cerrando, ahí hay que ser muy claros y muy específicos cuando se discute el tema, se discute poder adquisitivo, se discute inflación, que son dos cosas distintas. Exacto. Que son dos cosas distintas y hay que aclararlo. Nosotros hemos discutido tanto igual o por encima de la inflación. Tanto igual o un poquito por arriba, un punto por la inflación. Y hemos cerrado buenos acuerdos. Claro. Buenos acuerdos Lo que salariales. implica que el sector, de parte de la patronal, es un sector exitoso, digamos, sí. económicamente. Sí, si uno toma los balances de las compañías, claro, no te pueden decir que pierden, porque no pierden. Claro. Podrán decir otra cosa, digamos. Si claro, la plata la ganamos, pero es mía. Sí, eso digamos, es otra historia, pero perder no perdimos. Pero perder no perdimos. Entonces, bueno, eso, a ver, a la hora de sentarse a discutir, es un despeje. Claro. Es una ventaja. Ahora, poder adquisitivo, por supuesto que seguimos perdiendo todo. Solamente hablando de dolarización y solamente hablando de canasta alimentaria básica. Claro, la canasta alimentaria ha sido terrible. Es tremenda. Si porque bueno, todos sabemos que la inflación está compuesta por cerca de 42 rubros. Entonces hay rubros que afectan más, hay rubros que afectan menos. Y cuando los salarios son menores, y esto para aquellos gremios que tienen un salario menor, vos sabés que yo me puedo comer 6 o 7 changuitos por mes y vos te comerás 6 o 7 changuitos por mes, pero no te comes 25 changuitos. Claro. Y entonces, claro, el que tiene un salario menor sufre mucho más fuerte. Claro, mucho más fuerte. El rubro alimenticio pega sobre los sectores más desprotegidos. Una última pregunta.
¿Cómo ves? En realidad es doble. ¿Cómo ves el tema de la unidad del movimiento obrero para el año 2019 y cómo ves la perspectiva de la unidad del peronismo para las elecciones del 2019? Ay, ay, ay. Te pido tu opinión, no que lo resuelvas. No, claro, resolverlo es como que no. Vos sabés que si hay algo que nos distingue a todos aquellos que militamos de toda la vida y peleamos contra la injusticia, es el optimismo, ¿no? Claro. Y además, por lo general, los pesimistas y los escépticos, yo no conozco ninguno que haya hecho nada. No, totalmente. Desde ahí no vas a ningún lado. Y, a ver, te entiendo. Perdóname, una vez vino un señor que me mata las cucarachas en casa, ¿no? Sí. Y entonces el hombre era un pesimista orgánico y dice, esto es inútil, no les hace nada. Esto es como que hagamos como que sí, pero... Estaba derrotado. No es el caso de quien tiene que luchar. No, claro. Si algo nos distingue es que peleamos siempre, a como dé. Sí. La diferencia que hay es que el común de la gente no tiene la misma visión. El común de la gente pelea en la medida en que puede obtener resultados. Claro, sí, claro. Y resultados inmediatos. En esta vida, te diría, no en la otra. Claro. No en sucesivas reencarnaciones. Sí. Y bueno, el tema es así. Con mínimo común denominador tenemos que alcanzar. Si vos me preguntás, yo te diría, mirá, hay 4 o 5 puntos que tienen que definir un modelo de acumulación para un desarrollo de carácter nacional, integración del territorio y regional, sustitución de importaciones, control de los depósitos bancarios y una política para la región. En esos 4 o 5 puntos uno tendría que, encontrar una coincidencia. Habría que hablar un poquito también qué pasa con lo agrario, ¿no? Porque ya tenemos un régimen de propiedad de la tierra que ya no nos permite y no nos va a permitir despegar nunca de este lugar. Y vos sabés que siempre que existan diferencias de carácter permanente en política es porque existen intereses contrapuestos. Sí, claro. Y ese es un problema. O sea, siempre que hay diferencias de carácter orgánico es porque detrás hay un interés que no es el mismo. Claro. Y bueno, trataremos, yo siempre digo que acá ni siquiera los traidores sobran en esto. Ni siquiera los traidores sobran, ese es un buen título. Ni siquiera los traidores sobran. Claro. Acá hay que ir con todos aquellos que digan por lo menos que quieren venir para parar esto. Claudio, ¿cómo es la cita de mañana jueves? Mañana estamos a las 6 de la tarde en el Congreso con una marcha de antorchas. Hay que ver si tenemos muchas antorchas, pero se pueden reemplazar por velas, ¿eh? Ajá. No hay problema. Así que bueno, los esperamos a todos ahí. ¿La hora me dijiste? 18 horas. 18 horas, muy bien. Muchísimas gracias, Claudio, por acompañarnos. Ha sido Claudio Marín, secretario adjunto de FOETRA y secretario gremial de la CTA, que estuvo aquí en Noticias 3.0. Seguimos.